buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hablemos de Libros, y en esta ocasión no vamos a hablar tanto de un libro como de un personaje literario, es decir, un personaje del cual existen innumerables libros, tanto a nivel histórico como a nivel de novela, como novelas, tratando el tema de este personaje. No estoy hablando de Pelayo. ¿Y por qué voy a hablar hoy de Pelayo? Bueno, pues hoy os voy a hablar de Pelayo porque hace poquito he visto una ilustración de un dibujante magnífico de temática militar española que se llama Augusto Ferrer Dalmau. Seguramente muchos de vosotros ya les conozcáis. Hice un vídeo hablando también hace un tiempo de Pelayo, basándome en una ilustración de Augusto Ferrer Dalmau, una ilustración que me gustó bastante. Os pondré el link del vídeo en el cajetín de descripción por si acaso os interesa. Y en esta ocasión el dibujante ha vuelto a recurrir a Pelayo para hacer una ilustración, para hacer un dibujo bastante bueno a mi modo de ver. Y si bien es cierto que con anterioridad trató un Pelayo, digamos, un poco más en una estética civil, por decirlo de alguna forma, ahora recurre a un Pelayo con una estética un poco más militar, ¿no? Me apetece, por tanto, tratar el tema para dar a conocer realmente, en caso de que en alguna ocasión podáis leer o queráis leer o caiga en vuestras manos algún libro sobre la Reconquista, sobre Pelayo, sobre el Reino de Asturias, que sepáis realmente cómo se vestía en aquellos tiempos y lo podáis visualizar de una forma pues mucho más exacta a cómo fue, ¿no? Sobre Pelayo se han escrito innumerables vídeos, os pondré innumerables libros, os pondré algo, no sé por qué siempre confundo libros con vídeos, pero en fin, os pondré aquí las portadas de diferentes libros tratando el tema. Por ejemplo, pues aquí tenemos Historia y leyenda de Pelayo, de Enrique García Carballo Coronel. Mario Escobar, el rey de las montañas, historia del rey Don Pelayo, portada, por cierto, en la cual aparece un colega, un recreador histórico, que, si bien es cierto que no viste cómo se vestía en los tiempos de Pelayo, 711, siglo VIII, inicios del siglo VIII, pero bueno, no deja de ser un colega de recreación histórica que, por cierto, han utilizado sus fotos en innumerables libros, e incluso creo que anda por ahí en un tatuaje. Pero en fin, ahí tenemos, por ejemplo, otro libro de José Luis Olionza, Don Pelayo. Ya digo que se han escrito innumerables libros. Aquí tenéis uno, La luz del norte, de Carlos X Blanco, del cual, por cierto, también os comenté un libro que tenía acerca de él, que se llamaba De Covadonga a la nación española, un libro que hice también una reseña de él. No es un libro histórico, pero en cualquier caso es un libro, digamos, de carácter filosófico, analizando la obra de Spengel, intentándola adaptarla a, pues, el sentir, digamos, de alguna forma español. Un libro muy interesante, pero de filosofía, o, digamos, es un libro de combate, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el libro de La luz del norte también es un libro bastante interesante, es una novela sobre Pelayo. Y luego hay otro que no tengo aquí en forma física, lo tengo en otro sitio, pero sí que me lo he leído, que es La gran aventura del Reino de Asturias, de José Javier Esparza, en el cual se habla un poco, pues, todo lo que es la historia del Reino de Asturias, pero evidentemente también se habla de Pelayo. Es una especie de historia, un libro histórico novelado. No llega a ser una novela, pero sí que, digamos, está narrado de una forma muy novelado y muy fácil de leer. Yo es un libro, la verdad es que os recomiendo si queréis tener una primera aproximación a conocer cómo fue todo ese proceso. Está muy completo, Esparza escribe muy bien, escribe muy fácil para que todo el mundo lo pueda entender, y es un libro que, pues, ya digo, es decir, al tener una narrativa tan fácil, la verdad es que toca todo lo acontecido en aquellos tiempos de forma que todo el mundo lo pueda entender y se pueda hacer una primera idea de cómo sucedieron los hechos, ¿no? En cualquier caso, como estamos viendo, Pelayo, la figura Pelayo, ya sabéis, para todos los que no sabéis, dudo que a día de hoy haya gente que no sepa quién fue Pelayo. Evidentemente, los que tenéis de 40 para arriba lo sabéis, los que tenéis inclusive de 30 para arriba lo sabéis. Seguramente los millennials pues sabrán mucho más quién es el Bud Bunny ese, ¿no? El cantante de rap o de trap, que Don Pelayo. Pero en cualquier caso, Pelayo fue ese espatario de la corte de Toledo que finalmente inició la reconquista en el Reino de Asturias, ¿no? Tras la batalla de Covadonga, inició el Reino de Asturias, aunque los cántabros dicen que es cántabro, los asturianos dicen que es asturiano, realmente no se sabe, incluso se pone en duda si realmente pudo ser visigodo o no pudo ser visigodo, aunque esto sé que es una cosa que jode mucho a mi amigo Daniel Gómez Aragonés. En cualquier caso, fue un personaje histórico de lo que podríamos decir la Nueva España tras la ruptura que supuso con el mundo visigodo la llegada de los árabes, de los musulmanes a la península ibérica en el 711. Como os decía, y aquí estáis viendo ahora la imagen, Augusto Ferrer Dalmau dibujó
una figura de Pelayo, el cual va ahí montado a caballo, como le podéis ver, y es una figura que a mi modo de ver es bastante acertada. Inclusive yo diría, aunque sé que no lo ha hecho, pero yo diría que vio el vídeo anterior que hice de Don de Pelayo porque ha corregido la mayoría de los pequeños errores que tenía ya la ilustración anterior. Hay uno que no ha corregido y ahora hablaré un poco más de él. Si os fijáis ahí, bueno, la imagen me parece alucinante, me parece fascinante. Es más, si tengo oportunidad me haré con ella para colgarla en la pared, en un cuadro, porque me parece muy acertada, la verdad. Pero vamos a hablar de algunos pequeños detalles que a mi modo de ver son mínimos, son muy pequeños, pero sí que es cierto que a lo mejor, pues bueno, la imagen habría tenido, digamos, una exactitud histórica mucho más adecuada si se hubiera hecho, como voy a comentarlo. Voy a empezar primero por el escudo, que es el más claro. Los demás son muy sutiles, pero el escudo la verdad es que es el más claro. Ahí estáis viendo un escudo redondo, hasta ahí ningún problema, inclusive va dibujado con un crismón, cosa que es posible que pudiera ser, ya que era un símbolo de la época. Lleva un humbo en forma de punta, un humbo, creo que se llaman humbos merovingios, si no recuerdo mal, es muy propio del tiempo, es decir, es muy propio de la época de Carlomagno, de la época de los visigodos y tal, por tanto hasta ahí no hay ningún problema, pero sí que es cierto, y si recordáis el vídeo anterior en el cual estuve hablando de esa ilustración de Pelayo, recordaréis que estuve hablando precisamente de ese mismo detalle de los escudos. El escudo, si bien es cierto que se utilizaban escudos redondos, lo más probable es que se utilizaran escudos cóncavos, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes de un recreador histórico, ahí lo estáis viendo también, con un escudo cóncavo y algunas ilustraciones que le acompañan del Salterio de Stuttgart, que digamos es la gran obra pictórica en la cual se basa todo el mundo para poder contextualizar y conocer cómo fue realmente aquella época, tanto en un aspecto civil como en un aspecto militar. Ahí podéis estar viendo, como ya os digo, que el escudo realmente es cóncavo y no sería redondo. Es un pequeño y mínimo detalle de la ilustración que inclusive puede que tuviera alguna explicación, ¿no? Por cierto, se me ha olvidado hablaros de un libro que es una novela de Pablo Vega, aquí la tenéis, Don Pelayo y Covadonga, el cual no me lo he leído, la verdad, lo he conocido a la hora de pillar documentación para el vídeo, pero me parece una portada alucinante, muy guapa, y cuando tenga oportunidad me haré con él para leerme, ¿no? Ahora volvemos al análisis de Pelayo. Nos estábamos hablando del escudo. El escudo, como ya he dicho, lo más propio es que fuera cóncavo con un humbo alargado y no un humbo redondeado que ya vendría pues a partir del siglo X, siglo XI, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es un mínimo detalle. A Pelayo normalmente se le ha atendido, o existe una tendencia no solo a Pelayo, sino también a prácticamente todo lo que es la alta Edad Media hispánica, existe una especie de idealización a la hora de recrearlo. De hecho, vamos a ver algunas imágenes e ilustraciones de Pelayo para que veáis cómo, bueno, pues se tiende a idealizar al personaje, ¿no? Ahí le estáis viendo un dibujo que mola muchísimo, la verdad, pero que no tiene ninguna relación histórica real, es decir, no existió así. Ya digo que el dibujo mola mucho, a mí me mola mucho ese rollo así como de Vercingetorix, ¿no? Con esos bigotes y tal, pero bueno, no fue así. Y vamos a ver otra ilustración de Pelayo, pues también se ve ahí Covadonga de fondo, y con una especie de espada rollo Braveheart, y en fin, que tampoco el personaje tampoco vistió así, ¿no? Seguramente vistiera muy parecido a como estamos viendo la ilustración nuevamente aquí de Augusto Ferrer Dalmau. Ya digo que el escudo es pasable, es decir, utilizaría seguramente un escudo redondo porque se utilizaban en esa época de forma común por todos los cristianos, es decir, no existía aún el escudo de cometa, y el único detalle que yo le veo es que debería de haber sido un escudo cóncavo, con esa forma cóncava que eran los escudos propios del mundo visigodo, o se suponen que eran los escudos propios del mundo visigodo y que se pueden ver en el Salterio de Stuttgart. Le vemos por otro lado ahí ataviado con una cota de malla normal, era un espatario, es decir, era un noble. Las cotas de malla seguramente estaban tan solo al acceso de los nobles y él era un noble, por tanto la podría tener. Si os fijáis aquí, la lanza es una lanza de las que se llaman aladas, también es una lanza propia de esa época. Las alas esas que tienen ahí las perderían con el tiempo. Ahí hay algunas teorías acerca de si esas lanzas realmente eran lanzas utilizadas para la guerra, si no eran lanzas utilizadas para la guerra, si eran lanzas utilizadas para la caza únicamente, teniendo como, voy a poneros alguna imagen para que podáis ver esa lanza en el Salterio de Stuttgart. Ahí la estáis viendo como un guerrero ataviado con el propio Almundo Caronigio lleva una lanza con esas alas.
Por tanto, a mi modo de ver, queda evidentemente demostrado que fueron utilizadas para la guerra porque lo estoy utilizando, ¿no? Pero sí que es cierto que hay teorías que apuntan a que realmente las alas esas que tenían eran lanzas de caza, eran lanzas que eran utilizadas para cuando se clavaban en el jabalí, no se clavaran hasta el fondo y tuvieran una especie de tope, ¿no? Yo ya lo dije en otro vídeo, no sé, no recuerdo si aquí, en la era del hierro en Hispania de los vikingos, a mi modo de ver, en tiempo de guerra todo agujero es trinchera, una lanza que vale para matar un jabalí o para matar un oso vale para matar una persona, por tanto seguramente fue utilizada para la guerra sin ningún, vamos, indistintamente, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues existe esa polémica, entre comillas, y como podéis ver, pues ha sido un detalle a la hora de poner el dibujo de Pelayo, que nuevamente lo vemos aquí, donde se ha recurrido, Ferrer Dalmau ha recurrido a poner una lanza histórica, realmente con una punta de lanza histórica, con esas alas, esas lanzas aladas propias del mundo carolingio. La espada no se llega a ver en la parte baja, justo abajo del escudo, lo podéis ver ahí. Sin embargo, sí que tiene una especie de arma en el cinto, ¿no? El arma, no lo confundáis, no es una espada, se trata de un sax, de un escramasax. Hice un vídeo en la era, no sé si lo colgué en la era del hierro, en cualquier caso está en la Hispania de los vikingos, os pondré también el enlace abajo para que lo podáis ver, hablando un poco sobre la utilización del escramasax en el mundo hispánico y por supuesto en el mundo visigodo, ¿no? De hecho, aunque Pelayo ya es el final del mundo visigodo, el mundo visigodo se considera que el tope, el final de la era visigoda es tras la batalla de Guadalete, cuando Ruderico pierde el reino, visigodo ya sería parte de esa nueva España, pero en cualquier caso la indumentaria es muy similar todavía a la del mundo de los visigodos. Por tanto, si los visigodos utilizaron una panoplia militar en el 711 seguramente aún existía esa panoplia militar, aunque fuera ya de forma residual y aunque ya fuera en declive en los próximos años, siglos que estaban por venir, ¿no? Como digo, hay un escramasax, una especie de cuchillo que se llevaba. De hecho, hay un... Os voy a poner una imagen para que la podáis ver. Ahí la tenéis, el sax del Valle de Henares, en un yacimiento arqueológico que se encontró en Madrid, donde pues queda demostrado evidentemente que, aunque eso es del siglo VI, si no recuerdo mal, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Pelayos del VII, prácticamente es la misma indumentaria, queda demostrado y evidenciado que realmente los visigodos utilizaron escramasax como parte de su panoplia militar, ¿no? Puede que no fuera un arma útil para la guerra, puede que tuviera algún simbolismo de aristocracia, algún simbolismo de estatus social, pero en cualquier caso es un arma que utilizaron y ese es un gran detalle de Ferrer Dalmau el ponérselo, ¿no? Por tanto, no lo confundáis con la espada realmente no se ve el pomo, de lo cual habría tenido mucho juego para poder entrar a detallar cómo eran las espadas, los pomos de las espadas de aquel tiempo, pero en cualquier caso el escramasax que lleva al cinto el dibujo de Ferrer Dalmau pues es bastante acertado. Y ya para finalizar, ahí vamos a hablar de lo que es el yelmo. Si os fijáis ahí, el yelmo que tiene Pelayo no es el típico, es un Spangel, pero no es el típico Spangel con una protección nasal, que vendría mucho tiempo después. Es un yelmo que aún conserva las carrilleras propias de la tardoantigüedad. Son yelmos, vamos a ver algunas representaciones de ellos también. Aquí los tenéis. Ahí veis del siglo V al siglo VI la mayoría de los yelmos que se han encontrado en Europa, de diferentes yacimientos arqueológicos, y bueno, se suelen llamar, son francos, merovingios, bueno, merovingios, sí, francos, o sea, suelen ser yelmos que se consideran como visigodos, por, digamos de una forma coloquial, ¿no? En cualquier caso son yelmos que llevan unas carrilleras de tipo Morken, etcétera, etcétera, ¿no? Son yelmos que en teoría dejaron de utilizarse en el siglo VI, Pelayos del siglo VIII, de principios del siglo VIII, y ahí es donde existe realmente, os voy a poner otra imagen para que podáis ver la variedad de esa tipología de yelmo que existe. La gran confusión que existe, como os decía, es si realmente continuaron utilizándose en el siglo VIII, es decir, a inicios del siglo VIII, que es cuando es Pelayo. No se sabe, seguramente existiría algún yelmo similar a los yelmos que estamos viendo con unas carrilleras, entre otras cosas porque no hay pruebas de que existiera otra tipología de yelmo. Existen unos yelmos carolingios rarísimos que nadie se ha atrevido a interpretar, pero a mi modo de ver creo que es muy posible que aún Pelayo continuara utilizando yelmos de tipo visigodo, como los que habían utilizado los visigodos con unas carrilleras herencia del mundo romano, aunque ciertamente estos yelmos, estos Spangel, no son romanos, sino son asiáticos, tienen un origen seguramente de los pueblos de las estepas de Asia, hunos, escitas, sármatas, etcétera, etcétera. Y digamos que el yelmo sí que sería válido para el mundo de Pelayo, pero ya empezarían a
a ser residuales de ahí en adelante, ¿no? Inclusive yo diría que ya en el tiempo de Pelayo, en el 711, 720 y por ahí, muy posiblemente los yelmos más habituales, quizás no por Pelayo, pero sí por la mayoría de la gente. Punto número uno, muy posiblemente los yelmos no fueran habituales, estamos hablando de una era bastante pobre en ese sentido, pero de ser utilizados seguramente fueran utilizados a modo de capacete. Os voy a poner un capacete para que lo podáis ver, que básicamente era simplemente pues un capacete, es decir, un yelmo sin ningún otro añadido, compuesto por diferentes placas de metal, como estáis viendo en la imagen de aquí, pero que no tiene una protección nasal. Esos yelmos, los capacetes, a lo largo de los siglos que estaban por venir, iban a abandonar las carrilleras e iban a incorporar una protección nasal, que son los yelmos propios del siglo XI y del siglo X, ¿no? Spangel, pero con una protección nasal. Por tanto, quizás, y por sacar algún pero a la imagen de Ferrer Dalmau de Don Pelayo, a lo mejor el yelmo habría sido más propio que se hubiera utilizado pues un tipo de capacete con cota de malla por los bordes, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, el yelmo, el Spangel que le pone, es un yelmo típicamente franco, típicamente visigodo. Fue utilizado en la península ibérica por los visigodos, seguramente fue utilizado en el siglo VI seguro, seguramente fue utilizado en el siglo VII, pero ya empezaba a ser residual. Aunque claro, estamos en una época muy, como diríamos, una época de tránsito entre lo que sería ya finales del siglo VII, principios del siglo VIII, ¿no? Ya sabéis que los principios de siglo son siempre similares a los finales del siglo anterior, lo cual significa que inicios del siglo VIII era muy similar a cómo fueron finales del siglo VII y no a finales del siglo VIII. En cualquier caso, es por rizar un poco el rizo, el yelmo que lleva en la imagen Ferrer Dalmau está terriblemente aceptado como un yelmo visigodo que es válido para los inicios de la Reconquista, aunque ya digo que seguramente para segunda mitad en adelante del siglo VIII pues ya sería un yelmo un poco residual. A mí me ha gustado mucho la imagen de Ferrer Dalmau, la verdad es que me ha molado bastante, espero y le invito, si ve este vídeo, cosa que creo, que no creo, espero y le invito a que siga tratando la época del mundo de los visigodos y de la tardoantigüedad. Tiene ahí trilla y trilla para tratar, o sea, guerras de los vándalos contra los godos, la llegada de Teodorico el Grande a la península ibérica, los alanos con sus rituales paganos combatiendo contra Valia, en fin, tiene ahí, vamos, temática para tratar durante cientos y cientos de cuadros que a mí personalmente me gustaría muchísimo que tratara esa época. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nada más, os voy a poner antes de que se me olvide también una imagen para que veáis, aquí la tenéis, para que veáis también basada en el Salterio de Stuttgart, cómo se vivía cómo se vestía en esos tiempos. Veis ahí un noble vestido de civil con una espada que, si veis ahí, ya tiene un pomo lobulado, como serían las espadas propias ya del mundo carolingio. Es decir, Pelayo, al ser un noble, vistiría muy similar a cómo viste este recreador histórico. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente quería hablaros de esta imagen de Ferrer Dalmau, de esta imagen de Pelayo de Ferrer Dalmau, la cual a mí me ha parecido muy acertada. La anterior que tuvo de Pelayo también me pareció muy acertada, y espero que, bueno, pues a raíz de este vídeo, cuando leáis o recurráis a leer alguna novela o algún libro de Pelayo, pues sepáis que vestían así, es decir, vestían muy similar a cómo vestían los visigodos del siglo VII, ¿no? Ya digo que principios del siglo VIII es prácticamente similar a cómo se vestía a finales del siglo VII. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.